No es solo una historia de amor. Es el camino de una mujer que llegó a una casa ajena como institutriz y terminó en el corazón de un hombre al que no se le permite sentir. Aquí habrá de todo. Pasión escondida en el silencio. Caricias por las que se castiga. Una elección entre el deber y lo que el cuerpo desea. Esta historia crecerá, desde la primera mirada hasta el último juramento. Quédate para vivirla hasta el final. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad? ¿Me estás escuchando? Quiero saber dónde se siente esta cercanía prohibida. El recién llegado carruaje salpicó agua de lluvia sobre la grava. Y por los escalones de la mansión, Ashridge subió una joven vestida con un abrigo azul oscuro, cuidadosamente limpio, pero ya no nuevo. Sus zapatos estaban manchados de barro, de la carretera, y los dedos que apretaban el asa de su maletín de cuero temblaban ligeramente. En una esquina del porche, bajo el alero, colgaba una herradura deslucida. Ella le echó un vistazo, como si esperara que esa oxidación le trajera al menos una pizca de suerte. Mary Ann Blair no sabía qué esperar de su nuevo trabajo. El anuncio en el London Times parecía común. Se necesita una institutriz para educar a una niña de 5 años, alojamiento en la casa, salario modesto pero estable. Sin embargo, en la voz de la mujer que la recibió en Londres, la señora Carter, hermana del Lord Whitmore, había una inquietante contención, como si estuviera disuadiéndola, sin atreverse a decirlo en voz alta. La puerta se abrió, no de inmediato, con el característico chirrido de las bisagras de roble. Un anciano mayordomo, con un chaleco impecable, examinó a Mary Ann de pies a cabeza. «Señorita Blair», pronunció él, como si se asegurara no tanto de su nombre, sino de que realmente le pertenecía. «Sí, de Londres», respondió ella, y se estremeció por el frío. «El señor le ha pedido que la lleve a la sala de clases. Después del almuerzo, desea reunirse». Ella asintió, sin atreverse a hacer preguntas. La casa olía a flores secas y madera pulida, y desde el ala lejana se escuchaba un tenue acorde de piano. Ejercicios infantiles, desordenados pero con dedicación. Mary Ann sintió que con cada paso sobre la suave alfombra, sus tacones parecían perder apoyo, no físicamente, sino internamente, como si se dirigiera hacia algo que aún no conocía, pero que ya la tocaba por dentro. La sala de clases resultó ser espaciosa, con grandes ventanas a través de las cuales el cielo gris colgaba, como una tela empapada de lluvia. La niña, sentada en el pupitre, tenía cabello fino y rubio y unos ojos sorprendentemente profundos. No sonrió, pero tampoco se asustó. Simplemente miraba. «¿Eres la nueva institutriz?», preguntó ella. «Soy Mary Ann», respondió, suavemente. «Y tú debes ser Juliana, ¿verdad? Mamá murió en primavera», dijo la niña con tal franqueza que Mary Ann se quedó paralizada. «Lo siento mucho», susurró ella. «Y papá no le gusta hablar de lo triste. Ahora, guarda silencio más a menudo, especialmente cuando llueve». Y en ese momento, en algún lugar detrás de la pared, se cerró una puerta. Juliana no se sobresaltó, pero Mary Ann sintió cómo cambió el aire, como si alguien hubiera pasado por el pasillo, cuya presencia no necesita presentación. Después del almuerzo, la invitaron a la biblioteca. Entró conteniendo la respiración. Era un santuario. Techos altos, paredes de libros hasta el techo, y un olor a papel viejo, tabaco y algo que no se puede describir. Él estaba de pie junto a la ventana, alto, con un traje negro de corte, impecable, con una mano en el alféizar. No se volvió de inmediato, solo cuando el silencio se alargó y sus pasos se detuvieron. «Señorita Blair», pronunció él. «Bienvenida a Ashridge». Su voz era baja,
pero clara, casi carente de inflexiones, como si estuviera acostumbrado a que lo escucharan sin preguntas. «Le agradezco, milord», él se volvió, y en ese momento su respiración se detuvo. No por miedo, ni por emoción, por esa mirada. No era grosera, era inquisitiva, como si la viera a través de ella. No el vestido, ni el peinado, ni el currículum, ni la edad, sino la esencia. Y por un momento, demasiado largo, esa mirada se detuvo en su rostro, como si estuviera buscando algo, o recordando. «Espero que te quedes más tiempo que los anteriores», añadió secamente y se acercó más. «Juliana necesita sensibilidad». Hizo una pausa, pero también firmeza. «Haré lo posible», él asintió. Luego miró de nuevo. Ya no a la cara, sino un poco más abajo. Ella lo sintió. No era atrevido, pero era extraño. En esa mirada había algo indeseable, prohibido, como si se hubiera permitido algo que él mismo no perdonaría. «Hasta mañana, señorita Blair», él salió sin mirar atrás, y Marianne se quedó en la habitación, entre los libros, y de repente se dio cuenta. No siente las piernas. Todo lo que hay dentro parece estar ardiendo. ¿Tú también sientes que todo va a cambiar ahora? Entonces, quédate. Lo más importante, apenas se acerca. Ahora continuaremos, pero mientras tanto, escribe. ¿De dónde escuchas esta historia? ¿De qué ciudad o país eres? Me interesa mucho saber dónde suenan estas palabras. Por la mañana, Marianne se despertó antes del sonido de la campanita. Fuera, la penumbra del amanecer se tornaba gris, y en alguna parte de las ramas del castaño, las hojas húmedas susurraban. En la habitación, todo parecía extraño, desde los cojines bordados hasta el espejo en el marco tallado, pero dentro de ella ya no había ansiedad, había expectativa, inconsciente, incómoda, como después de un sueño en el que solo recordaste la voz, pero no el rostro. El desayuno transcurrió en silencio. Marianne estaba sentada con la niña en el pequeño comedor, junto a un alto reloj que contaba cada segundo con obstinada solemnidad. Juliana comía despacio, en silencio. A veces levantaba la vista y luego la bajaba de nuevo como si estuviera esperando algo, o a alguien. «Hoy comenzaremos con francés», sugirió suavemente Marianne. «Solo si después, piano». «De acuerdo». A mediodía, cuando la luz del día finalmente atravesó la niebla y se reflejó en las mesas pulidas, la niña ya se reía, tocando escalas, aunque con errores. En ese momento la puerta de la sala se abrió. Él entró, Thomas Whitmore, con un chaleco claro y un bastón que sostenía no por necesidad, sino por costumbre. Su presencia parecía haber expulsado el aire de la habitación, y el tiempo, se detuvo mirándolos. A la hija y a la institutriz. Sus labios temblaron, no en una sonrisa, sino en algo cercano. Y Marianne de repente se dio cuenta de que había apretado las rodillas bajo la falda. No por miedo, sino porque este hombre era capaz de crear un silencio en el que todo se escucha demasiado claramente. «¿Está tocando, señorita Blair?», preguntó él después de un momento acercándose más. «Muy poco. Eso es bueno. La música es necesaria en esta casa». Él pronunció estas palabras sin mirar a la niña, solo a ella, a Marianne. Y la forma en que su mirada se detuvo, en su clavícula, un punto apenas cubierto por el cuello del vestido, fue imperceptible para la niña, pero demasiado evidente para ella. En ese momento, si alguien hubiera estado cerca, habría sentido cómo el aire entre ellos se volvió más cálido. Juliana lo llamó, y él se alejó, inclinándose hacia ella, tocando su cabello, como si todo lo que había ocurrido un minuto antes no existiera. Pero Marianne ya no podía olvidar eso. Sus ojos,
su voz, esa línea apenas perceptible en su mejilla, no una cicatriz, sino una línea, como si fuera un recuerdo, o una huella de una elección. Más tarde, cuando las clases terminaron y la niña se fue con la sirvienta, Marianne pasó a la biblioteca. Quería encontrar el libro que mencionó la alumna, una antigua edición de los cuentos de Perrault. No encontró el libro de inmediato, pero encontró otro. La carta, un pergamino insertado en barba azul, letra masculina, sin nombre ni fecha, solo unas pocas líneas, severas, como el mismo Tomás. Y aún así, había algo personal en ellas, sí. Todo dependiera de mi deseo. Te dejaría aquí para siempre, pero no me pertenezco a mí mismo, y eso es lo único que me impide hacer una locura. Marianne se quedó paralizada. Leyó las líneas 2 veces, luego cerró el libro. Rápidamente, casi bruscamente, pero dentro de ella ya se desbordaba otro sentimiento. No miedo, no vergüenza, sino un temblor, atractivo, peligroso. Se oyeron pasos detrás de la puerta. Ella retrocedió hacia la estantería. Lord Whitmore entró, solo. No la vio de inmediato. Se acercó a la mesa, se quitó los guantes, pasó los dedos por la superficie de cristal. Luego se detuvo, como si sintiera algo. Marianne salió de la sombra. Estaba buscando una antología para Juliana, dijo ella. Su voz sonaba inusualmente baja, como si temiera ser escuchada demasiado claramente. Él la miró, largo rato, sin sonreír, pero en esa mirada había todo. Soledad, prohibición, peligro, deseo. ¿Encontró lo que buscaba? Aún no, milord. Algunas cosas es mejor no encontrarlas, respondió él en voz baja. Especialmente si detrás de ellas se oculta algo más. Se acercó más. Entre ellos quedaban no más de 2 pasos. Y solo entonces desvió la mirada nuevamente, como si lo hiciera con esfuerzo. Tomó del escritorio el libro, ese mismo, y sin abrirlo se lo entregó. Aquí creo que te servirá, y se fue, y Marianne se quedó, con el libro dentro del cual hay una carta, con un cuerpo que ya no conocía la paz, y con unos ojos en los que por primera vez en mucho tiempo apareció esa luz de la que los poetas hablaban como la muerte de la sensatez. Hay momentos después de los cuales no se puede volver atrás, y parece que uno de ellos acaba de ocurrir. Por la tarde de ese mismo día, el cielo sobre Ashridge se llenó de plomo azul. El viento levantaba las hojas, golpeaba las contraventanas, y por un momento parecía que la antigua mansión vivía su propia vida obstinada. El aliento de siglos que ya no requieren explicaciones. Marianne estaba sentada en su habitación, con el cabello suelto y el vestido ajustado quitado. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras temblorosas en las paredes, y su corazón latía demasiado uniforme, como si temiera acelerarse y traicionar su agitación. En la mesa, junto al espejo, estaba ese mismo libro. No lo volvió a abrir, pero sabía. La carta seguía dentro. Sus dedos aún sentían la densidad del papel como si tocaran la mano de alguien. Alguien llamó a la puerta. «Entre», dijo ella apenas respirando. Era la señora Rhodes, la ama de llaves como ella misma se llamaba. Una ama de llaves con una mirada severa, demasiado directa para una mujer que no lleva un título. En sus manos, una bandeja con una taza de té. «Pensé que podrías haber olvidado el té de la tarde», dijo ella con ese acento especial en el que cada frase no era una preocupación, sino un recordatorio. «Veo más de lo que piensas». «Gracias, señora Rhodes. Es muy amable». La mujer dejó la bandeja, pero no se fue. «¿Ya has hablado con mi lord?» «Sí, hoy por la tarde, en la biblioteca». Por un momento. Rara vez pasa tiempo con las gobernantas. Marianne miró en silencio hacia un lado.
Solo te diré, señorita Blair. Rhodes se inclinó un poco más cerca. Aquí muchas cosas pueden parecer, pero sería mejor que no sacaras conclusiones apresuradas, especialmente sobre lo que no está destinado para ti. Cuando la puerta se cerró tras ella, Marianne sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No por las palabras, por la entonación. No dijo nada, directamente, y sin embargo, dijo demasiado. Más tarde, cuando la niña se durmió después de la historia de la noche, y Marianne salió al descansillo, la casa parecía inusualmente silenciosa. Solo abajo, a través de la puerta tallada de la pequeña sala, se filtraba una franja de luz. Dio un paso, luego otro. Un escalón crujió. Su corazón estaba en sus talones. Dentro estaban tocando. Piano. No Juliana. Y no la institutriz. Mano firme. Masculina. Ella entreabrió la puerta. Tomás estaba sentado al instrumento, sin chaqueta, con una camisa blanca, las mangas arremangadas. No la notó, o la notó pero no lo mostró. Sus dedos fuertes y seguros tocaban las teclas como si en la música se permitiera lo que no se permitía en las palabras. Marianne no pudo irse, se quedó. Estaba de pie en la penumbra, incapaz de respirar. El sonido era bajo como el oleaje, profundo como la soledad. Él tocaba para alguien, o en contra de alguien. Finalmente se detuvo, sin levantar las manos. «¿Sabe escuchar, señorita?» «Blair», dijo él sin mirarla. Ella se estremeció ligeramente, pero no dio ni un paso atrás. «Lo siento, no quería molestar». «No molesta, simplemente...» Apareció. Él se dio la vuelta. Su rostro estaba muy cerca, aunque entre ellos quedaban varios metros. Así es cuando las miradas superan la distancia más rápido que las palabras. En silencio, casi desafiantemente, se levantó. Se acercó. «No todos en esta casa comparten mi opinión sobre usted», dijo él con despreocupación, como si hablara del clima. «Pero a mí me parece que usted sabe cómo no romper el silencio». Él estaba al lado, demasiado cerca, y aún así no tocaba, solo miraba. En ese momento, Marianne sintió que algo estallaba en el aire entre ellos, como cuando dos velas están demasiado cerca. Una de ellas debe quemarse primero. «Gracias, milord», dijo ella. «Pero debo irme». Por supuesto, él se apartó, le dio paso, no la tocó, no la detuvo, pero la siguió con la mirada. Ella caminaba por el pasillo con tal temor, como si hubiera escapado de un campo de batalla, solo que su corazón latía en un ritmo diferente, no por miedo, sino porque el deseo no necesita del contacto para asentarse en el cuerpo. Lo que viene será más difícil, pero también más honesto. No te vayas. Debes escuchar esto. Por la mañana, Marianne se despertó con la sensación de una mirada. Abrió los ojos de golpe, pero en la habitación solo había silencio y la luz polvorienta del amanecer. Afuera seguía lloviznando. Su cabello, ligeramente enredado, yacía sobre la almohada, y un extraño sueño, o no sueño, temblaba en el borde de la memoria, como si alguien estuviera de pie en su puerta. Pero la puerta estaba cerrada. Todo parecía estar en su lugar, y aún así, por dentro, como si alguien hubiera quedado. Bajando al aula, descubrió que Juliana no había venido. Eso no sucedía a menudo. Marianne preguntó a la sirvienta, y ésta respondió con un ligero matiz de vergüenza. «La señorita Juliana está desayunando con su padre hoy». «Por su orden». Marianne asintió. No dio señales, pero por dentro todo se tensó. Algo estaba cambiando. Algo se movía en la casa, como el peso en un péndulo, invisiblemente pero de manera irreversible. Durante el día se encontraron de nuevo, en el jardín. Marianne decidió salir a respirar. El clima era gris pero cálido.
y la hierba húmeda bajo sus pies olía a musgo fresco. Caminaba junto a los rosales, podados de manera simétrica, cuando lo vio. A Thomas. Él estaba de espaldas, hablando con el jardinero. Una ligera brisa movía el borde de su abrigo. Quería irse sin ser notada, pero él se dio la vuelta, y sus miradas se encontraron. Ella hizo una ligera reverencia. Él asintió. Pero no continuó la conversación de inmediato. Durante unos segundos, simplemente miró, como si estuviera decidiendo qué decir. «Tenemos un invernadero, señorita Blair. Es sorprendente cuántos pocos invitados lo visitan. Sin embargo, ahora está floreciendo el jazmín blanco. ¿Le gustaría echar un vistazo?» Marianne se detuvo por un momento. Esa pregunta no era obligatoria, y era demasiado personal. «Por supuesto, milord. Será un honor». Él extendió la mano, no para tocarla, sino para indicar la dirección. Pero en la forma en que sus dedos se detuvieron ligeramente en el aire, como si casi tocaran su codo, había algo más revelador que si le hubiera tomado la mano. El invernadero era cálido, casi sofocante. El aire húmedo envolvía la piel como un aliento. Dentro, olores, dulce, denso, sutil, jazmín, hojas de limón, menta. El techo de cristal dejaba pasar la luz, y un rayo caía sobre su mejilla, como un beso de luz. Se detuvieron junto a Annie, un arbusto en flor. Thomas rompió un capullo. «No siempre el aroma es necesario para todos», dijo él en voz baja. «A veces es suficiente que solo una persona lo conozca». Él acercó la flor a su mano y la puso en su palma. Ella sintió el calor de sus dedos. «¿Es este un gesto, milord?» «Es una debilidad, señorita Blair. Espero que sea perdonable». Él la miraba a los ojos, sin un atisbo de sonrisa, pero con tal claridad que algo en su pecho se estremeció. No miedo, no alegría, reconocimiento, en que todo lo que hay entre ellos ya no es silencio. Ella apretó la flor y asintió. «Todos somos débiles a veces». Él dio un paso atrás y volvió a ser un lord, recto, tranquilo, distante, y solo, en cómo sus dedos se apretaron en un puño por un momento cuando se dio la vuelta, había verdad. Más tarde, cerca de la tarde, la señora Rhodes se acercó a Marianne en el pasillo. Sin palabras le tomó del codo, no de manera brusca, pero con firmeza. «Le advertí», dijo ella secamente. «Este no es un lugar para ilusiones. Lord Whitmore es un hombre noble, y por eso inalcanzable». Marianne retiró su mano. La miró con firmeza. «Estoy aquí por Juliana, no por ilusiones. Veremos, señorita Blair». Rhodes se fue, y Marianne se quedó de pie sola, con jazmín en la mano. La flor casi se había marchitado, pero el aroma estaba vivo, y parecía que penetraba bajo la piel, como un recordatorio, una advertencia, una promesa. Su corazón tomó una decisión, pero el mundo a su alrededor aún no lo sabe. «Quédate, y mira qué pasará cuando todo se descubra». La noche llegó inesperadamente temprano. Un terciopelo denso como el vino envolvió la mansión, y las escasas velas en los pasillos parecían hundirse en su profundidad. Marianne estaba sentada en su habitación, abrazando sus rodillas, sin desnudarse, sin leer, sin moverse. En la mesita de noche, esa misma flor ya se había marchitado. Los pétalos blancos comenzaron a enrollarse hacia adentro, pero el olor no moría. Detrás de la pared, una puerta se cerró de golpe. Demasiado brusco, demasiado tarde. Se levantó, se acercó a la puerta y escuchó. Silencio. Pero luego, pasos, suaves, uniformes. Se dirigían hacia arriba por la escalera. Su corazón latía al ritmo de esos pasos, uno tras otro. Ella lo sabía, lo sentía, y no sabía si temer o esperar.
Los pasos se detuvieron en su puerta y continuaron. Ella se quedó de pie apoyada contra la pared como si la propia pared pudiera darle respuestas. ¿Qué está sucediendo entre ellos? ¿Qué ve él en ella? ¿Y qué está dispuesta a permitirse ver ella misma? Por la mañana, todo parecía como si nada hubiera sucedido. Juliana trajo un dibujo, una casa, un jardín y una figura con un vestido azul. «Eres tú», dijo la niña, «y este es papá, pero él está lejos, porque siempre está lejos». Esta simple frase golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Por primera vez, Mary Ann vio en los ojos de la niña lo que antes solo había sentido ella misma. Anhelo, una inquietante expectativa, una extraña tristeza adulta. ¿Cuántos años ha estado Juliana mirándolo desde lejos? ¿Cuántos años ha estado esperando un toque que no existe? ¿Por qué no juega contigo? Él dice que no sabe ser feliz. ¿Y tú? Sé hacerlo. Pero solo cuando hay alguien cerca. Mary Ann apretó la mano de la niña. Estoy cerca. Pero incluso cuando lo dijo, se dio cuenta de que no solo se lo decía a Juliana. El día se alargó, como una carta no escrita. Durante la comida, Thomas no estaba. La señora Rhodes solo resopló. El Lord tiene asuntos en la ciudad. Y eso fue todo. La silla vacía en la mesa parecía especialmente ajena. Esa noche, ya en soledad, Mary Ann volvió a pasear por el jardín. Las hojas crujían bajo sus pies. El silencio envolvía sus hombros, y todo dentro de ella estaba tenso al máximo, como un violín listo para sonar con el más mínimo toque. Se acercó al banco junto al estanque. Se sentó. Y no se dio cuenta de inmediato de que sobre el reposabrazos de piedra había un pañuelo, masculino, de lino, con un fino bordado en la esquina. Teo Wabo estaba caliente. Había sido dejado recientemente. No lo tocó. Solo miró hacia el camino. Vacío. Pero en el aire, de nuevo, ese olor. Apenas perceptible. Como su mano en su muñeca. Como una voz en el silencio. «No entendí de inmediato que usted estaba aquí», dijo él. Ella se estremeció. Él estaba de pie en la sombra del ciprés, sin chaqueta, con el cuello desabrochado. Por primera vez, no era un lord. Un hombre. Su silueta era aguda como un trazo en un retrato. «Disculpe si yo...» «No, disculpe usted. Parece que estoy cruzando límites». Él salió de la sombra. Se acercó y se sentó al lado. No al lado, demasiado cerca. Su respiración se entrelazó. «Tiene las manos frías», dijo él en voz baja, y tocó sus dedos. No fue un toque de cortesía. Era como si estuviera comprobando si ella estaba viva. «Tengo frío por dentro», respondió ella inesperadamente. Él la miró. Largo, sin palabras. Pero en esa mirada hay tanto dolor, tanto no realizado, tanto deseo reprimido. «No debería estar aquí», susurró él. «Y aún así, viniste». Él cerró los ojos. Y luego, tocó su mejilla. Lentamente, como si pidiera permiso. «Si todo fuera diferente. ¿Y si ya todo ha cambiado?». Él se inclinó más cerca. Su aliento tocó sus labios, pero no la besó. Solo se detuvo. El tiempo se detuvo. «No puedo», dijo él. Pero no se apartó. «No estoy pidiendo». Y en ese momento ella entendió. Todo lo que había sucedido hasta ahora era una introducción. El silencio no es una pausa. La espera no es debilidad. Todo los llevó aquí. A este casi toque. A este casi. Parece que dejó de luchar. Pero, ¿qué es esto? ¿Una capitulación o el comienzo de la libertad? Toda la noche llovió. Sin truenos. Sin viento. Uniforme, persistente, como si alguien desde lo alto estuviera vertiendo sobre la tierra un torrente de sentimientos que no encontraron palabras. Golpeaba el cristal de la ventana, el techo del invernadero, la terraza,
donde el día anterior había quedado un banco con su pañuelo. Y esta lluvia parecía ser una continuación de esa cercanía no consumada que no ocurrió entre ellos, pero que permaneció dentro. Marian no dormía. Estaba acostada de espaldas, mirando a la oscuridad y sentía. Su cuerpo ardía bajo la piel. No por enfermedad, no por miedo, sino por el toque que no existió. Su palma en su mejilla era demasiado ligera para hacer un gesto, pero lo suficientemente clara como para dejar una huella. Las palabras que no dijo pesaban en su pecho más que las que pronunció. No sabía cómo mirarlo a los ojos ahora, o a sí misma en los ojos. No sabía en quién se estaba convirtiendo en esta casa, en una institutriz, en una tentación o en una mujer que se atrevió por primera vez a dejar de ser solo lo que debía ser. La mañana era húmeda y lechosa. El sol no logró atravesar las nubes, y las sombras en las paredes eran suaves, difusas como los límites entre lo correcto y lo permitido. En el desayuno, Thomas no apareció. Juliana estaba en silencio. Sus manos estaban frías. En algún momento ella dijo: «Papá se encerró y no sale». Llamé. No abrió. «A veces los adultos se cansan», respondió Marian, tratando de mantener la voz tranquila. «¿Y tú?» Juliana miró fijamente. «¿Tú también vas a estar en silencio ahora?» En ese momento entró en la habitación la señora Roth, como siempre, en silencio, pero con una expresión en su rostro que presagiaba problemas. «Señorita Blair, la espera la señora Strathmore, en la sala de estar». «¿Lady Strathmore?», preguntó Marian. «Sí. Ella llegó anoche. Debe haber estado demasiado ocupado para notarlo». La sala la recibió con el olor de perfumes. Agudo, pesado, floral y especiado. Lady Strathmore estaba sentada en el sofá, abanicándose con una pluma. Una mujer de unos 40 años con un rostro sureño y una voz que sonaba a una mezcla de aburrimiento y superioridad. «¿Usted es la misma institutriz? ¿Cómo se llama? ¿Mary?» «Marian, milady». «Por supuesto, disculpe». «Una diferencia tan delicada». Sonrió ligeramente, sin apartar la mirada. «Solo quería conocerte». Thomas comparte muy poco los detalles, pero decidí que podría formarme una opinión por mí misma. ¿Sobre qué, si se permite, milady? Sobre su situación, en la casa y en su vida. Marian palideció, pero se mantuvo erguida. «Mi situación está claramente definida. Institutriz. Estoy aquí por la señorita Juliana». ¿Por Juliana o por Thomas? Esta frase sonó como un golpe de látigo, y al mismo tiempo, de manera exquisita, sutil y afilada. «Formula preguntas con habilidad, milady, pero temo que confunda con las respuestas». «Ah, encantador, tan directa, casi fuera de lugar». Se rió Lady Strathmore y se levantó. «Eres una mujer hermosa, señorita Blair, y estoy segura no eres tonta. Pero una mujer inteligente sabe, puede ser interesante, pero no para siempre. Thomas necesita a alguien a su lado, alguien que se pueda presentar en sociedad y no esconder en un invernadero». Con estas palabras, salió, dejando tras de sí un aroma y una sensación de suciedad en la piel. Marian estaba de pie en la sala vacía, sintiendo cómo todo dentro de ella se contraía. La habían humillado, pero no con palabras, sino con un recordatorio de su lugar, de la frontera, de la pared de cristal, detrás de la cual siempre estará ella, la dama. Y tú, nadie. Subió a su habitación, pero en la escalera se encontró con Thomas. Él iba apresurado, con el rostro tenso y los labios apretados. «He oído que habló contigo», dijo él con voz ronca. «Disculpa por eso, ella». «No es necesario, milord. Todo fue dentro de las reglas». Él se detuvo.
La comisura de sus labios tembló. Dices todo correctamente, señorita Blair, y aún así me asusta. ¿Por qué? Porque empiezo a querer de usted palabras que no son del todo correctas. Estaban de pie en la escalera, como al borde. Ni hacia arriba ni hacia abajo. Solo esto es entre. Y si alguien hubiera pasado en ese momento, el escándalo habría sido inminente. Pero nadie pasó. Nadie sabía. Nadie, excepto ellos. Y de repente dio un paso. Uno. Y ella retrocedió. Solo para no caer. Pero su espalda tocó la pared. Y él estaba al lado. «Debo casarme», dijo él mirándola directamente a los ojos. «Todos lo saben, todos lo esperan. Entonces hágalo y mantenga la calma para usted, para Juliana, para su reputación». «Pero no la quiero. Quiero...» No terminó la frase, porque en ese momento entre ellos ya no había palabra, sino aliento. No la besó, pero si los labios se hubieran tocado, no habría sido un pecado mayor que esa mirada. «Quédate, todo lo que venga después irá a lo profundo, y nadie volverá a ser el mismo». Por la mañana, Ashridge despertó bajo el crujido de la escarcha. El jardín estaba envuelto en un ligero plateado, como si la noche misma hubiera tocado todas las hojas, cada cristal, para congelar el aliento en la casa donde se hablaba demasiado con las miradas. Dentro estaba en silencio. Incluso los relojes avanzaban con más cuidado, como si supieran que si el sonido se volvía demasiado agudo, todo se rompería. Marian bajó temprano. Juliana aún dormía, y la casa parecía vivir en un semisueño. No podía quedarse en la habitación. Todo en ella, desde el espejo hasta la almohada, estaba impregnado de recuerdos de la escalera de ayer, de sus palabras, de su paso, de su aliento, de su rechazo o casi rechazo. Ella pasó a la biblioteca, inconscientemente. Allí olía a papel, como siempre, y también a su tabaco. Nunca fumó delante de ella, pero el aroma estaba como una señal. Se sentó en una silla, tomó el primer libro que encontró. No lo abrió, simplemente lo sostuvo. Sus manos estaban inmóviles, pero por dentro todo se contraía. Luego pasos, uniformes, seguros. Él entró, con un traje gris, con una ligera sombra bajo los ojos. Se detuvo en la puerta, la miró y no dijo nada. «Buenos días», pronunció ella con una voz casi inaudible. Sí, él se acercó, no a la silla, a la ventana, y dijo: «He tomado una decisión». El corazón de Marian latió. «Informé a Lady Strathmore que no habrá ningún compromiso». Silencio. Ella no lo miraba. Miraba la alfombra, sus propios dedos, al aire. «Esto es su derecho. No, esta es mi debilidad. Pero, como dijiste una vez, la debilidad es parte de estar vivo». Ella levantó la vista. «¿Qué pasará después? No lo sé, pero si te dejo ir no me lo perdonaré. Y tú lo sabes». Ella se levantó, lentamente, como si cada movimiento pudiera romper algo. Entre ellos había 2 pasos. Él dio uno. «Marian», ella temblaba, suave, como la llama de una vela. Él levantó la mano, la detuvo en su hombro. No la tocó. «No puedo estar contigo abiertamente. No puedo tomar tu mano en el baile. No podré protegerte de los rumores. Y aún así, quiero que estar como que». Él bajó la vista. «Lo que hace que mi silencio esté vivo». Estas palabras eran simples, pero contenían todo, y ella no pudo soportarlo. Dio un paso, tocó su mano. Él se detuvo. «Entonces cállate», susurró ella, «pero quédate cerca». Y él la abrazó, con cuidado, no apasionadamente, no de manera exigente, como si sostuviera algo demasiado frágil, como si por primera vez en muchos años se permitiera no ser un lord,
no ser un padre, no ser el respetado dueño de Ashridge, solo un hombre. Estuvieron de pie así durante mucho tiempo. En esta biblioteca, entre libros, tras las persianas cerradas, como en un sepulcro de sentimientos que finalmente cobraron vida. Pero el día no iba a ser benévolo. Ya al mediodía, llegó un invitado a la casa, el primo del Lord, el señor Gilbert, con una pesada caminata y ojos que ven todo, incluso lo que no debería ser visto. Entró en la habitación como una tormenta. He oído que cancelaste el compromiso. Strathmore está furioso. ¿Qué está pasando, Thomas? Nada que le concierna, respondió brevemente Thomas. Te equivocas. Esto nos concierne a todos. Los Whitmore no son quienes rompen alianzas sin explicaciones, especialmente por... Se detuvo al ver a Mary Ann, que estaba de pie junto a la chimenea. Ah, lo siento. No sabía que teníamos una profesora. Señorita Blair, invitada, dijo Thomas tranquilamente. Te pido que muestres respeto. Un momento. Silencio. Luego, una risa suave de Gilbert. Respeto, dices. Supongo que ahora también te diriges a mi madre como mi lady, aunque ella todavía está de luto. Vete, Gilbert. Él sonrió con desdén, pero se fue, y dejó tras de sí un olor a amenaza. Más tarde esa noche, en su habitación, Thomas apareció de nuevo. No llamó, simplemente entró, y dijo, no perdonarán, ni a ti, ni a mí. Pero no puedo retroceder. Ella se acercó a él, y tocó su rostro, por primera vez, a esa suave barba, en su mejilla. Él cerró los ojos y entonces ella dijo, no te pido que seas un héroe, solo que estés conmigo cuando tengo miedo. Siempre estoy contigo, incluso cuando duermo en otra habitación. ¿Y si me obligan a irme? Él abrió los ojos. Entonces me iré también. Y de repente él la abrazó, fuerte, profundo, brusco, y la besó, sin palabras, sin titubeos. Este beso fue como una tormenta que se había estado acumulando demasiado tiempo, no por ternura, sino por inevitabilidad. Ella respondió, con todo su cuerpo, con todo su corazón, con todo lo que tenía. Cuando se separaron, ella solo susurró, todo, ahora no hay vuelta atrás. Hay momentos que sacuden los cimientos de la vida. Ahora solo los tocas, pero muy pronto sentirás cómo rompen todo. Quédate. Lo más fuerte está por venir. La noche era diferente, no como antes, no inquietante, no llena de una expectativa contenida. Era viva. Marian no dormía, pero no porque no pudiera. No quería. Estaba acostada de espaldas, sintiendo cómo aún corrían escalofríos por su piel por sus toques, por los labios que rompieron el voto de silencio por primera vez, por las manos que contenían la fuerza, pero no el deseo. Y sin embargo, había algo más en esa noche, más profundo que la pasión. El silencio entre ellos, que alguna vez asustó, ahora se convirtió en aliento. Él se fue, tan pronto como sus labios se separaron, en silencio. Pero en ese silencio había un juramento. Por la mañana, la casa vivía su vida habitual. Juliana desayunaba con el personal. La señora Rhodes lanzaba miradas a Mary Ann, en las que se vislumbraba una preocupación que rozaba la desesperación. Y Thomas había desaparecido. El Lord Whitmore se ha ido al pueblo, informó una de las sirvientas. Dijo que regresará por la tarde. Ordenó que nadie lo esperara. Las palabras se congelaron en el aire. Mary Ann asintió, sin mostrar nada, pero su corazón se contrajo. La extraña vacuidad en la casa parecía ominosa, como si alguien hubiera tirado de un hilo, y todo comenzara a desmoronarse. Pasó todo el día con Juliana. Leían, bordaban, horneaban, tortas en la cocina.
Un privilegio raro que a la niña le encantaba. Las risas sonaban sinceras, pero tan pronto como el niño salía de la habitación, todo volvía a silenciarse, y Marian se sorprendía a sí misma mirando por la ventana, hacia el camino, en la curva de la colina, donde debería aparecer la figura en un caballo, pero no aparecía. Thomas regresó solo tarde en la noche, mojado, cubierto de polvo de viaje, cansado. Sus ojos eran fríos. No buscó a Marian, no miró a su hija. Pasó a su oficina y se cerró. Marian estaba de pie en el pasillo y escuchaba cómo caminaba, cómo dejaba caer algo, cómo exhalaba. Luego, silencio. Quería golpear la puerta, pero no se atrevió. Se quedó afuera, sintiendo cómo las paredes la separaban no solo de él, sino de todo lo que podría haber sido. Al día siguiente llegó el abogado. Comenzó el movimiento de papeles en la casa. Los rumores se arrastraban como una serpiente sobre las piedras. Los sirvientes susurraban. Mrs. Roth estaba pálida. Juliana, silenciosa. Y finalmente, Thomas volvió a hablar. Invitó a Marian a la sala pequeña. No había nadie allí. Solo él, solo ella, y una carpeta con documentos. «He vendido parte de la tierra», dijo él. Ella guardó silencio. Esperaba la continuación. «Dejo el título nobiliario a Lord Gilbert. Él lo merece más que yo. Me privarán de la reunión en el consejo, pero me dejarán los ingresos». «¿Qué estás haciendo?», susurró ella. «Lo que debía haber hecho antes. La libertad no es un título, sino una elección. Me niego a ser quien quieren que sea». Por mí, se acercó. Cerca, tanto que ella sintió el olor. Lluvia, piel, un poco de tabaco. Por mí, pero también por ti. Por nosotros. Él tomó su mano, ella no la retiró. ¿Todavía quieres estar aquí? Conmigo, con la niña. En la casa donde se susurrará, donde nunca serás mi lady. Oficialmente, ya estoy aquí, dijo ella. Él asintió. Y lentamente se arrodilló. No con un anillo, no con formalidad, simplemente así, de rodillas, como un hombre que ya no puede estar por encima de aquella a quien teme perder. Entonces déjame estar cerca, sin títulos, sin nombre, solo contigo. Se sentó a su lado. Apoyó su frente en la suya. Respondió sin palabras, con calor, con un toque, con su aliento. Esa noche todo cambió. Él vino a ella sin sigilo, no con miedo, sino como a una igual, sin ceremonias, sin llamar. Ella le abrió la puerta, y nada más era superfluo. Ni ropa, ni palabras, ni distancias. Él tocó su cuello, como si fuera la primera vez, y ella se quedó sin aliento por lo delicado que puede ser un toque. Sus dedos se deslizaban por sus hombros como sobre seda, despojándola de todo lo que la contenía. Miedo, deber, nombre. Ella se giró hacia él, se puso de puntillas, y por primera vez lo besó primero. Y en ese beso no había deseo. Más profundo. Reconocimiento. Él la abrazó. Lentamente. Sin prisa. Como si supiera. Delante de ellos había toda una noche. Y cada minuto de ella quería vivirlo en ella. Sus manos exploraban su cuerpo con respeto, con hambre, con reverencia. No tenía prisa. Parecía que la leía, línea por línea, como una novela escrita especialmente para él. Cuando la acostó en la cama, todo era como la primera vez, aunque no fuera la primera. La tela de su camisa se deslizó, y la piel debajo de ella estaba caliente. Sus labios tocaron su clavícula, luego más abajo, lentamente, con reverencia. Sus dedos se entrelazaron en su cabello, y ella susurró su nombre, no como una pregunta, como una oración. Los cuerpos se fusionaron en uno, en olas, sin violencia,
sin ruptura, solo respiración, el susurro de las sábanas, gemidos apagados y esa extraña, imposible cercanía que no se describe con palabras, solo con el silencio que la sigue. Cuando todo se calmó y ellos yacían juntos, ella dijo, «Ya no estás solo». Y él susurró, «Porque estás conmigo». Y la noche, por primera vez en mucho tiempo, no estuvo sola. Fue eterna. ¿Pero qué pasará cuando el resto de la casa se entere de esto? ¿Sientes? La calma es solo la superficie. Y debajo de ella ya se está gestando una tormenta. La mañana después de su fusión fue tenue, como seda bajo la sombra. La luz entraba por la ventana, a través de las ligeras cortinas, pero no perturbaba. En la habitación reinaba una cálida inmovilidad, como después de una tormenta, cuando la tierra aún respira vapor. Marianne se despertó primero. Estaba acostada de lado, observando su rostro. El Lord, el dueño, el hombre que le había entregado todo, ahora parecía casi un joven. Sus pestañas proyectaban sombra sobre su pómulo, sus labios estaban relajados, su mano aún sostenía su muñeca, como si temiera que ella desapareciera. Pero ella no desaparecía, y no tenía intención de hacerlo. No pensaba que eso fuera posible, despertarse al lado de alguien y no sentir miedo, solo calma y gratitud. Él abrió los ojos lentamente como si regresara de lejos, y lo primero que hizo fue pasar su dedo por su mejilla, sin palabras, como si dijera, «Estás aquí», y añadió, en un susurro, con una ligera ronquera, «Pensé que era un sueño». Ella sonrió. «Incluso si es un sueño, no me despiertes». Él la abrazó, en silencio, y no necesitaba nada más. Pero el mundo fuera del dormitorio no dormía. La casa vivía como siempre, pero ya con otra tensión. Marianne, bajando más cerca del mediodía, sintió las miradas sobre ella. No eran abiertas, ni atrevidas, eran cautelosas, expectantes. Las sirvientas se callaban a su acercamiento. Uno de los lacayos se dio la vuelta y dejó caer una bandeja. Y la señora Roths la recibió en el pasillo como si hubiera esperado esto toda su vida. «Se ha levantado temprano, señorita Blair», dijo ella cruzando los brazos sobre el pecho. «Ya casi es mediodía. Para usted, tal vez sí». Pausa. Lord Whitmore ha pedido reunir a los invitados para la cena de hoy. Habrá una pequeña reunión en honor a la actualización del estado de los asuntos en la casa. Por favor, póngase algo. Modesto. Modesto. La palabra sonó como una sentencia. «Por supuesto», respondió Marianne, y pasó de largo, sin apresurar el paso. Pero en su pecho volvió a resonar ese fino hilo que, al parecer, acababan de tejer, y que ahora alguien intentaba cortar. Todo el día casi no vio a Thomas. Estaba ocupado, aislado, dando órdenes. Solo una vez, cuando ella pasaba por la galería, él se detuvo en la escalera y la miró. Y en esa mirada había todo: reconocimiento, inquietud, ternura y advertencia. Por la tarde, la casa se volvió más ruidosa. Llegaron dos parientes lejanos, el vizconde vecino, ese mismo primo, Gilbert. Y luego, para sorpresa de todos, también llegó Lady Strathmore. Ella apareció con un vestido claro como el hielo y una sonrisa detrás de la cual se escondía la furia. «Qué frescura hay en la casa», dijo ella quitándose los guantes. «El aire parece más denso». Todos se reunieron en la pequeña sala. Thomas estaba junto a la chimenea. Al lado el abogado. Marianne estaba contra la pared, con un simple vestido gris azul, sin adornos, y aún así, era la más visible de todos. «Gracias por reunirse», comenzó Thomas. «Hoy quiero anunciar oficialmente la finalización de la reorganización del asunto hereditario de los Whitmore.
A partir de hoy el título y las tierras pasan a Gilbert. Un ligero murmullo. Sorpresa. Lady Strathmore levantó una ceja. Bueno, es muy generoso, dijo ella secamente, pero también es inesperado. Además, continuó Thomas, quiero que todos sepan, a partir de ahora actúo no por voluntad de la familia, sino por la mía propia. Me quedo en Ashridge, con mi hija, y con la mujer que elijo, no por su linaje, sino por su corazón. El silencio era ensordecedor. Marianne sintió que toda la sala la miraba, y ella se quedó de pie, sin bajar la mirada. ¿Es su institutriz?, preguntó en voz baja una de las damas mayores que estaba junto al piano. Esta es Marianne Blair, y estoy orgulloso de estar a su lado. Lady Strathmore cerró su abanico. Bueno, cada vez más pintoresco. Permítame, Thomas, ¿no ha pensado en cómo esto afectará la educación de Juliana? ¿En su futuro? Pienso en ella más que nadie, y es por eso que elijo el amor, no la pretensión. La niña crecerá en una casa, donde la honestidad vale más que el estatus. Nadie aplaudió, pero nadie se opuso. Solo Gilbert sonrió. Entonces, yo obtengo el título y tú, la gobernanta. ¡Qué poético! Thomas se acercó en silencio a Marianne, extendió la mano, y ella puso la suya en la suya, ante todos. Más tarde, en su habitación, estaban sentados juntos. Él sostenía su mano en sus rodillas. Guardaron silencio, y solo después de mucho tiempo, ella susurró, «Has perdido todo por mí». «No, he ganado todo, por nosotros». Ella besó su mano. Pero en ese momento alguien estaba de pie detrás de la puerta. Un sirviente, con un papel, con noticias. Y ese papel aún no había sido abierto. Parece que todo ha encontrado su lugar. Pero es en esos momentos que el destino da un giro nuevo e inesperado. Quédate. Adelante hay una carta que lo cambiará todo. La carta llegó temprano, aún antes del amanecer. Una luz gris como ceniza se filtraba por las ventanas cuando la puerta se abrió con un golpe sordo, y un sirviente, con la cabeza baja, le entregó a Tomás un estrecho sobre con un claro y oficial sello heráldico. El sello era rojo, la cera, blanda, como si la carta acabara de salir de las manos de alguien demasiado impaciente. Tomás lo abrió en silencio. De pie junto a la chimenea, en camisa de noche, con la cara sin afeitar y pensamientos desordenados. Marianne estaba cerca, sentada, envuelta en una manta, pero al ver cómo él leía, sintió. No era una carta ordinaria. Era un golpe. Él guardó silencio por mucho tiempo. Luego le pasó la hoja. Solo entonces ella comprendió cuán temblorosas estaban sus manos. La carta era corta. Lord Whitmore, en relación con su decisión de renunciar al título y a las obligaciones familiares, así como a la luz de los escandalosos rumores que han llegado al Consejo de Administradores del Colegio de San Marcos, nos vemos obligados a suspender la recomendación de su hija como candidata a futuros estudiantes. El comportamiento de los padres tiene un impacto directo en el estatus del niño. Atentamente, Dr. Charles Winton, presidente del Consejo. Marianne leía línea por línea. Luego levantó la vista. Él estaba, como siempre, junto al fuego, mirándolo como si fuera un abismo. No la tomarán, porque yo... No terminó. Solo se pasó la mano por la cara. He destruido todo. No, dijo Marianne en voz baja. No la tomarán porque tienen miedo. Pero tú le diste más que la escuela. Le diste un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¿Deshonra? Libertad. Él se volvió lentamente hacia ella, y en sus ojos había algo que ella nunca había visto antes. No ira, no culpa, sino debilidad. La debilidad masculina, pesada, sufrida de un hombre que ha llevado demasiado, y que ya no puede más.
Ella se acercó a él y lo abrazó. Él no pudo contenerse. Su cabeza se apoyó en su hombro. Y por primera vez Thomas Whitmore, Lord, viudo, padre, dueño, lloró, sin sonido, sin protección. La noticia se esparció por la casa rápidamente, pero no en voz alta. Era ese silencio en el que ya se ha dicho todo. Juliana no preguntó nada. Solo por la noche, cuando estaban Mary Ann y ella sentadas junto al piano, dijo en voz baja: «¿Papá lloró?» «Sí», respondió Mary Ann. «Él nunca lloró, ni siquiera cuando mamá murió». «Entonces, él ha aprendido». La niña se quedó pensativa. Luego, de repente, abrazó a Mary Ann y apoyó su mejilla en su pecho. «Si ahora puede llorar, quizás también aprenda a ser feliz». Pasaron varios días. La carta no se discutió en voz alta, pero colgaba sobre la casa como una fría niebla. Thomas se volvió más callado. No evitaba a Mary Ann. Por el contrario, se acercó aún más. Pero en cada una de sus miradas se sentía que estaba buscando una salida. Estaba gestando algo. Y una mañana, él dijo: «Me voy a Londres. Por unos días, solo yo». «Está relacionado con la carta», él asintió. «No les permitiré decidir por nosotros, ni por mí, ni por ti, ni por ella». Él se fue al amanecer. Le dejó una nota, varias palabras escritas apresuradamente. «Si regreso, todo será diferente. Si no, recuerda, eso fue verdad». Y el silencio que quedó después de él era peor que la soledad. Mary Ann esperó 3 días. 3 días en los que cada sonido en el jardín parecía una señal. Cada carta, un mensaje. Cada sueño, un presagio. Durante todo este tiempo, ella llevó la casa. Habló con Juliana. Apoyó al personal. Pero por dentro, moría, porque no sabía dónde estaba, qué decidía, y lo más aterrador, por qué podría no regresar. En la 4ª mañana, cuando aún nadie había despertado, se oyó un golpe, seguro, seco. Ella misma abrió la puerta. Él estaba allí, cansado, cubierto de polvo de viaje, y con ojos en los que ya no había ni miedo ni dudas. «Solo verdad, todo está arreglado», dijo él. No preguntó cómo. No preguntó qué tuvo que sacrificar, él solo le tomó la mano. Subió por las escaleras, entró en la casa y susurró: «Ahora no me iré más», como si la tormenta se hubiera retirado. Pero, ¿qué les prometió a aquellos que exigían su caída? No todo está abierto. Algunas elecciones aún están ocultas. Quédate y sabrás qué es lo que él dio para quedarse con ella. Han pasado 3 días desde su regreso. La casa cobró vida, pero no de inmediato. Como si las paredes esperaran, seguras de sí mismas, antes de dejar entrar el calor. Thomas ya no se escondía. Almorzaba con ellos, hablaba con Juliana, tocaba a Mary Ann con ligereza, de manera natural, a la vista de todos, como si se hubiera quitado una armadura invisible que había llevado toda su vida. Pero ella sentía. Él guarda algo dentro de sí, algo que no dijo, algo que dejó en el umbral, como un abrigo mojado, no para tirarlo, sino para que no gotee sobre el parquet. Por la noche, la víspera de que él ordenara reunir a todos los sirvientes para un anuncio importante, ella lo encontró en el jardín. Estaba sentado junto a un viejo roble, al lado del cual crecían lirios, los últimos de esta temporada. Sostenía una pluma y un cuaderno. Las páginas estaban vacías. «¿Escribes?», preguntó ella sentándose a su lado. «Estoy intentando. En mi juventud pensé que sería profesor de literatura, no un lord. Pero luego mi padre…» Se encogió de hombros. «Y te has convertido en lo que esperaban», él asintió. Luego se volvió hacia ella. «¿Crees que se puede reconstruir la vida desde la mitad?». No respondió de inmediato, solo tomó su mano.
Si el corazón aprende a latir de nuevo, entonces sí, él la miró, y en esa mirada había un silencioso «gracias». Pero detrás de eso se escondía otra cosa, preocupación. No te he dicho todo, Marianne, lo sé. En Londres, no solo logré anular la decisión del consejo. Hice una promesa. ¿A quién? A tu pasado. Ella frunció el ceño. Él sacó de su bolsillo interno una carta, con un sello. Pero no de cera. El nombre está escrito con una mano femenina. Señorita. Claire, tu hermana, Marianne, se puso pálida. ¿Pero cómo? Ella me escribió, se enteró de nosotros, me pidió que viniera. Vine, escuché. ¿Está viva? Sí. Y pidió que te dijera, ella te espera. Si lo deseas, está lista para empezar de nuevo, perdonar, explicarse. Marianne se dio la vuelta. Sus hombros se tensaron. Demasiado tarde. Quizás, pero le prometí que no escondería la carta y no ocultaré que estamos juntos. ¿Y ella? Ella no lo aprobó, pero dijo, si la haces feliz, me retiraré. Marianne se levantó, dio un paso atrás, luego se detuvo. Ella no creyó en mí, ni de niña ni después, y ahora piensa que puede volver solo porque estoy contigo. Quizás ella también quiera aprender a ser diferente, como yo, como tú. Por la mañana, todo el personal se reunió en el invernadero. Thomas estaba vestido con un traje claro. Marianne estaba a su izquierda. Juliana a su derecha. La señora Rhodes estaba en la sombra, con un rostro impenetrable. «Los he reunido», comenzó él, «porque no quiero que esta casa viva de rumores. He tomado una decisión, y esa decisión es la familia. No por sangre, por corazón». Él tomó la mano de Marianne, la levantó. «A partir de hoy, la señorita Blair se queda en Ashridge no como institutriz, sino como aquella con quien quiero pasar el resto de mi vida. Y si alguien no puede aceptar esto, las puertas están abiertas». El silencio fue largo. Luego un paso. Salió una de las sirvientas. Hizo una reverencia. «Dios lo bendiga, milord», y detrás de ella los demás. Uno tras otro, sin palabras ruidosas, solo miradas. Alguien asintió. Alguien se dio la vuelta. Pero nadie protestó. Se quedaron en el jardín solos. Juliana corrió hacia el estanque para lanzar las coronas. «¿Estás seguro?», le preguntó. Ella. Ahora sí, él tocó su mejilla. «Estoy seguro de ti, de mí, de nosotros». Ella se acurrucó contra él, y entonces él añadió, «Solo hay una cosa más que hacer». «¿Qué?». Sacó de su bolsillo interior una pequeña caja, de terciopelo. La abrió sin palabras. Un anillo, sencillo, con un fino rubí, como una chispa que estalla. «No soy un lord, y tú no eres una condesa, pero quiero que seas mi esposa, no ante la luz, ante la vida». No respondió de inmediato, pero en sus ojos había todo, y cuando él le puso el anillo en el dedo, todo el jardín pareció detenerse. Por la noche, se quedaron solos. En la habitación donde alguna vez se tocaron por primera vez, no con los ojos sino con los cuerpos, solo que ahora todo era diferente. Ella estaba de pie junto a la ventana. Él se acercó por detrás, la abrazó, en silencio. «Tengo miedo», dijo ella. «¿De qué?». «Que es demasiado hermoso para ser verdad». Él la giró hacia él. «Entonces, crearemos belleza, cada día, hasta que la verdad se vuelva aún más fuerte que el cuento». Se besaron, lentamente, no como la primera vez, como la última, y en cada uno de sus movimientos no había ni un gramo de duda, y nadie más se atrevió a decir que ella era solo una niñera. Su historia no fue sencilla, pero ¿acaso el verdadero amor alguna vez sigue un camino sencillo? Si sentiste esa tensión, ese temblor, esa lucha,
Sabes por qué eligieron estar juntos, a pesar de todo. Y tal vez, justo ahora estés listo para tu propia historia. Porque el fuego, incluso bajo capas de decoro, sigue ardiendo. Si esta historia te conmovió, deja tu huella. Escribe en los comentarios qué sentiste cuando él la tocó por primera vez, o cuando ella eligió quedarse, a pesar de todo. Tu respuesta no son solo palabras, es el aliento de la próxima historia. Da un like si te resuena este tipo de amor, silencioso, prohibido, pero verdadero. Y no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia. Ya está llamando.